Esta vez explicaré cómo reducir al primer cuadrante un ángulo que es menor a una vuelta y que se encuentra expresado en radianes. Para esto voy a explicar dos métodos. El primer método consiste en aplicar fórmulas. Si tenemos un ángulo alfa que está en radianes, entonces para esto es conveniente recordar el plano con los ángulos en decimales, es decir, 0,5 pi, pi, 1,5 pi y 0 y 2 pi que coinciden en el mismo punto. Como ves, cada cuadrante tiene su fórmula, que se va a aplicar de acuerdo a donde se encuentre el ángulo que te dan como dato. La idea es que el ángulo esté en el primer cuadrante. Pero si el ángulo estuviera en el segundo cuadrante, la fórmula a aplicar es la que te estoy señalando, pi menos alfa, es decir, debes restar pi menos el ángulo que te dan como dato. Si el ángulo estuviera en el tercer cuadrante, restarías alfa menos pi, es decir, el ángulo que te dan como dato menos pi. Si el ángulo estuviera en el cuarto cuadrante, vas a restar 2pi menos alfa, es decir, 2pi menos el ángulo que te han dado como dato. Por ejemplo, reducir al primer cuadrante coseno de 9pi séptimos. En este caso voy a colocar aquí al costado el plano para ubicarme mejor. Bien, empiezo trabajando con el ángulo. El ángulo es 9pi séptimos. Entonces lo que voy a hacer es dividir 9 entre 7. Eso nos quedaría 1.2 pi. Y ahora veo que el 1.2 pi se encuentra en el tercer cuadrante, pues está comprendido entre pi y 1.5 pi. Entonces debería de aplicar la fórmula que está señalada, alfa menos pi. En este caso, alfa es el ángulo que me están dando como dato, o sea, 9pi séptimos menos pi. Resto 9pi séptimos menos pi, una resta de fracciones, saco mínimo común, efectúo y me queda 2pi sobre 7. Por lo tanto, podría decir que coseno de 9pi sobre 7 va a ser igual a coseno de 2pi sobre 7. Pero no hay que olvidar el signo. Recuerda que el ángulo está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Por eso, coseno de 9pi sobre 7 es igual a menos coseno de 2pi sobre 7. Ahora voy a explicar el método número 2 y lo hago con un ejemplo. El mismo ejemplo anterior, reducir al primer cuadrante coseno de 9pi sobre 7. Este método se basa en lo siguiente: hay que descomponer el numerador en una suma o en una resta en la cual el primer término sea el múltiplo más cercano del denominador. Bien, esto te lo explico mejor con el ejemplo. Si tengo coseno de 9pi sobre 7, en este caso el numerador es 9 y el denominador es 7. Lo que voy a hacer es buscar los múltiplos de 7 más cercanos a 9. En este caso son 7 y 14. Los múltiplos cercanos a 9, múltiplos de 7 cercanos a 9. Pero de los dos, el que está más cercano es el 7. Entonces hago lo siguiente, pongo coseno de 7pi más 2pi sobre 7. Es decir, el numerador lo descompuse en una suma, 7 más 2pi sobre 7. Continúo entonces aquí y voy a separar la suma de esta fracción en una suma de dos fracciones parciales, de esta manera, 7pi sobre 7 más 2pi sobre 7. Lo que puedo hacer es simplificar los 7 y me quedaría entonces coseno de pi más 2pi sobre 7. Este ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque si al ángulo pi le sumo un ángulo cualquiera, por pequeño que sea, este caería en el tercer cuadrante. Entonces, ya sé que el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. Lo que hago ahora es eliminar pi. Elimino pi y me queda coseno de 2pi sobre 7. Pero como el ángulo estaba en el tercer cuadrante, yo sé que el coseno es negativo en ese cuadrante, entonces le pongo el signo menos. Otro ejemplo. Reducir al primer cuadrante seno de 19pi sobre 11. Entonces lo que voy a hacer es buscar los múltiplos del denominador, 11 y 22. El múltiplo más cercano, 19, en este caso sería 22. Por lo tanto, el ángulo lo puedes componer como 22pi menos 3pi todo sobre 11. Es decir, el 19pi lo descompuse en una resta, 22pi menos 3pi. En esta resta aparece el múltiplo de 11, más cercano a 19. Bien, ahora lo que hago es separar esta fracción en una resta de dos fracciones parciales. Ahora simplifico aquí 22 y 11 y me va a quedar seno de 2pi menos 3pi sobre 11. Este ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante y lo sé porque yo sé que si al ángulo 2pi le resto un ángulo, por pequeño que sea, este caería en el cuarto cuadrante.
Entonces ya sé que el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Ahora elimino 360, o sea 2pi, lo puedo eliminar y me queda seno de 3pi sobre 11. Pero como estamos en el cuarto cuadrante, el seno debe ser negativo.